Tal cual les adelanté rápidamente, voy a recibir a quien hemos convocado, como lo hacemos siempre cada vez que tenemos estos temas, que, bueno, ¿quién mejor que él, con la idoneidad, con la honestidad intelectual con la que permanentemente, ¿no?, tratan los temas? Y este tiene mucho que ver, vamos a apelar a su faceta como un hombre de la justicia con una enorme carrera, trayectoria, para que nos cuente, nos explique a ver qué pasó. Le doy la bienvenida, estoy hablando de un querido amigo que usted recontra conoce, un querido amigo, el doctor Abel Cornejo. Doctor, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Danielito, querido, el gusto de saludarte. Gracias por tu tiempo, como siempre, la paciencia siempre, el doctor Abel Cornejo de salvarnos, como decimos cuando tenemos temas complicados y que hace falta idoneidad en esto. Bueno, ya les adelanté. Ayer, para hacerlo cortito y escucharlo al doctor Cornejo, el Senado de la Nación le dio acuerdo para que sea como jueza federal de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, a una abogada cuyo pliego estaba en la comisión de acuerdos, pero que a raíz de unas diferencias planteadas entre el propio presidente, la presidenta del bloque de senadores, Patricia Bullrich, bueno, se generó un gran chispazo. ¿Por qué no quiere Milei que la nombren a esta mujer del derecho jueza? Porque su pecado ser cuñada del periodista Hugo Alconada Amón, el prestigioso periodista del diario La Nación, que entre otras cuestiones investiga todo lo que es el tema de la mega estafa con la criptomoneda Libra. Le dieron el acuerdo, ahora tendría Milei que, con el acuerdo conformado, hacer el decreto para ponerle en funciones, pero Milei dijo no lo voy a hacer, y adelantó que lo va a hacer dormir a ese acuerdo por, vaya a saber, por sécula seculor. La consulta, por eso lo llamamos al querido Abel Cornejo, es: ¿puede hacer eso el presidente, mi querido Abel? Por supuesto que no, pero bueno, ya sabemos que no hay mucho apego a la Constitución de parte del Poder Ejecutivo, ¿no? Todo lo contrario. Fíjate vos con este tema puntual que pasó, pasan tantas cosas en la realidad argentina, Daniel, que sí, uno no sabe del asombro, ¿no? Así es. Resulta que a esta jueza Micheli, cuyos antecedentes son impecables, le quisieron sacar el pliego después que el gobierno había elegido su pliego para integrar un tribunal oral federal de la ciudad de La Plata. Bien dijiste vos, para ser jueza federal del tribunal oral federal. Uh-huh. Ahora, hace poco tiempo le renovaron el acuerdo al padre del ministro de Justicia de la Nación, que en su momento fue otro escándalo porque, ese señor no podría integrar la Cámara Federal de Casación Penal. Por este motivo, es lo mismo que vos, juez del Tribunal de Impugnación de Salta, mañana le des un pase a la Cámara Federal de Casación Penal. Uh-huh. El Tribunal de Impugnación de Salta es el máximo tribunal penal que tiene la provincia, uh-huh, pero es justicia provincial. Claro. Carlos Máiquez, padre del ministro Juan Bautista Máiquez, era juez de la Cámara del Crimen de la ciudad de Buenos Aires, que es justicia nacional, se llama nacional por la ley de capitalización de la ciudad de Buenos Aires de 1880, pero esa justicia nacional es la justicia local de la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, hicieron un pase horizontal, incluso un cargo de mayor jerarquía que el que él tenía, ¿no? Uh-huh. Porque la Cámara Federal de Casación Penal es, insisto, el máximo tribunal federal del país. Bueno,
Eso se hizo durante el gobierno de Mauricio Macri. Al cumplir 75 años se tendría que haber hay que renovarle por 5. Se lo renovaron a ese acuerdo y bueno, eso lo que pasó, ¿no? Entonces allí está padre del ministro de Justicia, y el ministro de Justicia efectivamente salió a decir que el presidente va a firmar el pliego cuando se le da la gana, con lo cual es un desprecio absoluto a las instituciones en un momento donde el Senado de la Nación, porque cuando se hacen las cosas bien hay que aplaudirlas, el Senado de la Nación ha dado una clase de republicanismo por lo que ha hecho con este pliego. No solamente en aprobarlo, al tratarlo, porque previamente a eso se hizo toda una operación para tratar de sacarlo al pliego del Senado. Claro. Sí. Y desgraciadamente hay gente muy audaz, a mi modo de ver, en la interpretación de lo que son los mecanismos constitucionales, y parecería ser que volvimos a esa época de decadencia del Imperio Romano, de los Calígula, los Nerón, que pueden hacer lo que se les ocurra, ¿no? Hasta quemar la Roma, como ha hecho Nerón, ¿no? Nerón, claro. El presidente de la Nación tiene, a mi modo de ver, la Constitución argentina, esperemos que eso pase dentro de muchos años, ahora no es el momento, pero la Argentina en algún momento va a tener que tratar el tema del hiperpresidencialismo, ¿no? Es uno de los países donde el presidente de la República concentra mayor poder en el mundo si se recurre al derecho comparado, ¿no? Y demasiado poder el presidente de la Nación. Ahora, exacto, además de todo ese poder que tiene, lo cierto es que no es que tiene poderes ilimitados. Entre otras cosas, después el gobierno de Juan Manuel de Rosas, cuando se reunieron los constituyentes de 1853, se suprimieron las facultades extraordinarias dentro de la Constitución Nacional. Entonces eso es un mensaje hacia los tiempos de decir que el presidente no puede hacer lo que se le dé la gana cuando se le dé la gana. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se manda el pliego de un juez, primero interviene el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación. De ahí se va a mandar una terna. Esa terna va al Poder Ejecutivo, donde hay un periodo, hay también un decreto de postulación pública, y después de ese decreto de postulación pública que lo tramita el Ministerio de Justicia de la Nación, donde se reciben adhesiones y rechazos, el presidente elige uno de los tres. Una vez que eligió, lo manda a la Comisión de Acuerdo del Senado, y ahí viene la gran cuestión. Cuando entra al Senado de la Nación algún asunto como como un pedido de acuerdo, entra en lo que se llama diario de asuntos entrados. Es decir, que se anoticia a través de la mesa de entrada del Senado qué asuntos entran al Senado para su tratamiento. Al Senado entran distintas cosas, no todos los que entran son pedidos de acuerdo, ¿no es cierto? Claro. Actividad administrativa, informes de organismos, bueno, una serie de cuestiones, pero puntualmente en este caso, de lo que es diario de asuntos entrados, hasta que se asigna a qué comisión va ese asunto, en este caso a la comisión de acuerdo. Una vez que entró a la comisión de acuerdo, acá hay dos posturas. Una postura es que se puede retirar del pliego si es que la comisión de acuerdo todavía no emitió dictamen, por sí o por no. La comisión de acuerdo del Senado tiene un reglamento propio. También hay un periodo de tachas dentro del Senado. Se entrevista a los candidatos dentro de la comisión de acuerdo, y está la otra posición que dice que sí se puede retirar el pliego. Te imaginarás claramente que yo soy de la postura que una vez que el pliego entró en la comisión de acuerdo del Senado, desde el punto de vista de la Constitución, es el Senado el que empieza a asumir la jurisdicción propia. Claro, a ver, perdón, para simplifico y vos me vas a matar porque no es lo que tendría que decir, pero es como que una vez que entra a la comisión de acuerdo, el dueño del pliego es la comisión de acuerdo del Senado, nadie más.
El Senado, en realidad. Claro, el Senado son dos pasos. El Senado, claro, correcto, como Senado, cuerpo. El Senado elige sus propios miembros, a sus autoridades y a los miembros de las comisiones. El Senado tiene un reglamento general de funcionamiento y tiene el reglamento particular de cada una de las comisiones. Exacto. La Comisión de Acuerdo del Senado es una comisión importantísima y estratégica porque es la que da acuerdo a los jueces, da acuerdo a los fiscales, a los defensores federales, da a los acuerdo embajadores, a los oficiales de las Fuerzas Armadas con grado de coronel hacia arriba, es decir, generales, almirantes, brigadieres, y da acuerdo con gobierno de Ciboa, los embajadores, nada menos y nada más. Nada más y nada menos, exacto. Bueno, entonces, cuando la Comisión de Acuerdo, quiero reiterar, para que no se nos vaya a distraer la audiencia, hay dos posturas. Una vez que entra un pliego a la Comisión de Acuerdo, se pone en marcha el funcionamiento de lo que institucionalmente tiene que hacer el Senado, que son dos pasos. La Comisión de Acuerdo va a pedir los antecedentes del pliego que le fue enviado, se le mandan todos los antecedentes del Poder Ejecutivo, que a su vez lo recibió el Consejo de la Magistratura, se estudia ese pliego, se abre ese periodo de tacha y se convoca al candidato a una audiencia. Después de eso, la Comisión de Acuerdo emite un dictamen positivo o negativo. Exacto. Si el dictamen es positivo, pasa al Pleno del Senado como pasó ayer. Si es negativo, puede el Senado rechazar el pliego, que es lo que sucedió el año pasado con los pliegos del hijo de García Mancilla, por ejemplo. Así es. Bueno, entonces lo que sucedió es que cuando ya la Comisión de Acuerdo del Senado, o sea, la postura más benévola, si se quiere, hacia el Ejecutivo, ya se había pronunciado que para mí cuando entra el pliego en la Comisión de Acuerdo del Senado, reitero, ya el Poder Ejecutivo perdió jurisdicción ahí. La tiene el Senado de la Nación. Claro. Para otros, a pesar de que haya dictaminado la Comisión de Acuerdo, todavía el presidente puede retirar el pliego. Bueno, entonces ahí la Comisión de Acuerdo lo giró al Pleno y el Senado aprobó ese pliego. Si se aprueba ese pliego, que es un proceso de designación compleja, reitero, interviene el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo Nacional, la Comisión de Acuerdo y el Senado en pleno, no se puede decir después, porque es desobedecer lo que es la letra de la Constitución. O sea, se aprueba el pliego de un juez. ¿Y qué se dice? O de una jueza en este caso particular, bueno, no la voy a nombrar porque es la cuñada de Hugo Alconadamón. Bueno, si estamos en ese escenario, yo diría que estamos un poquito complicados. Claro, porque por eso yo cuando pasó esto ayer, yo digo, bueno, ya de cajón hay que llamarlo a Abel. ¿Por qué? Porque para el ciudadano de a pie, mi querido doctor Cornejo, la gente me lo planteaba, ¿no? Estuve haciendo unos trámites ahí en un lugar público y me decían, entonces, ¿para qué está la Constitución? ¿Para qué está la división de poderes de la República? Entonces, eliminemos el Congreso, eliminemos todo, que el presidente haga lo que se le da la gana, y provoca preocupación, mucha bronca, obviamente, en algunos sectores, pero sobre todo preocupación. ¿Cómo sigue esto? Esto deja un ejemplo como decir, bueno, no aguantemos, Milei puede hacer lo que se le dé la gana. Yo antes de responder te voy a levantar la apuesta a una cosa. A ver. Suponte que hubiese quedado vacante el juzgado donde se investiga la causa Libra. Sí. El presidente iba a tener el desparpajo de no aprobar el pliego del nuevo juez para que siga investigando. Pregunto, ¿no? Bueno. Eso. Sí, siguiendo este ejemplo, da la impresión que sí. La otra cuestión constitucional, sabrá cada uno el responsable de sus actos, ahí puede haber incumplimiento de deberes del funcionario público, más abuso de poder, ¿no? Y entonces podría pasar que se judicialice
ese tema, y que un juez o que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación le tenga que dar la orden judicial al presidente de decir que firme el nombramiento, porque no es el pliego, ¿no? Es el nombramiento. Ya tiene el acuerdo. Cuando toma posesión del cargo. Claro, porque, es para decirle, a partir de mañana ya empezar a laburar. Exactamente. Este es un viejo tema que se planteó en el derecho constitucional comparado, el caso Marbury versus Madison en la Suprema Corte de los Estados Unidos. Pero la diferencia es que acá ya transcurrió todo el periodo, todo el proceso constitucional de designación terminó. Entonces lo que queda para perfeccionarse es ese nombramiento, la publicación en el boletín oficial, que el objeto y el efecto que tiene eso es que se haga público, que la señora jueza a quien se le ha dado el acuerdo tenga fecha de asunción para empezar a asumir el cargo para el cual fue designada y cobrar el sueldo que legítimamente le corresponde. No, claro. Porque ella técnicamente a partir de ayer es jueza de la nación, ¿no? Eso también hay que aclararlo. Cuidado con eso, que porque no es menor, Abel, no es menor. Claro, a partir del acuerdo del Senado, cuando ya el Pleno del Senado le dio el acuerdo, encima fue con votación dividida, y votación dividida absolutamente mayoritaria, como se le da el pliego, como se le da el acuerdo. Bueno, a partir de ese acuerdo que le dio el Senado ayer, pasa a ser jueza de la nación. Lo otro es un detalle formal de publicidad de el final de todo ese proceso de designación. Técnicamente, desde el punto de vista constitucional, es jueza de la nación la doctora Micheli, y hay que ponerle fecha de juramento. Ahora, en los antecedentes, porque claro, yo lo que desde, bueno, no sé, abogado, desde el no conocer el tema, saber desde cuándo arranqué con esta preocupación, digamos, cuando el Congreso, Cámara de Senador, diputados, senadores, diputados, en dos instancias, insiste con la ley de financiamiento a los discapacitados, los recursos, y también con el tema de la educación pública, de las universidades públicas. Insiste dos veces el Congreso, diputados, senadores, llega al Ejecutivo, y el Ejecutivo, cuando insiste dos veces, lo que tiene que hacer es acatar esa decisión. Y acá Milei dijo, no lo voy a hacer, y no pasa nada, Abel. Claro, pero lo que pasa, a ver, Daniel, el mensaje que le está dando a la sociedad es: no voy a nombrar una jueza de antecedente impecable, sí, porque es la cuñada de un periodista de investigación del diario La Nación, sí, señor, que entre otras cosas que investiga el caso Libra. Nada más y nada menos. O sea, es un escándalo plantear semejante cosa. Es la cuñada del periodista, o sea, encima es tirado de los pelos, es absolutamente rebuscado, ¿no? Por lo que yo he leído en los distintos medios, la entrevista que dio ante la Comisión de Acuerdo, la doctora Micheli fue impecable también, ¿no? Claro. No creo que Alcona Ramón le diga a la cuñada, actúa de determinada manera, lo va a actuar, pero más, a ver, ¿qué es lo que pasó en el camino a Roma, no? Porque el Ejecutivo es el que mandó el pliego, ¿no? Claro. Este Poder Ejecutivo, claro, no un pliego que ya venía, que estaba durmiendo en la Comisión de Acuerdo del Senado, no. Y después del otro tema, que también se podría haber planteado en su momento, es si en el seno de la Comisión de Acuerdo del Senado, durante el proceso de discusión para el dictamen del nombramiento, de la postulación de la jueza, porque hay que en estado de postulación hasta tanto sea el acuerdo, porque la Comisión de Acuerdo tiene la obligatoriedad y la obligación, mejor dicho, de decir esto sí o no. A nosotros nos parece que es idóneo, que no es idóneo.
Si no es idónea, no hace falta que el pleno rechace, ¿no? Rechaza la comisión. No, obvio. Ahora, si es idónea, el cuerpo sí puede decir que no lo es. Bueno, Claro. ayer lo dijo que sí lo es, pero a lo que voy yo con esto, en ese intermedio, por más que yo no esté de acuerdo, yo creo que cuando un pliego está, reitero, entra a la Comisión de Acuerdo del Senado, el Poder Ejecutivo perdió su jurisdicción, pero suponte que se adopte la otra postura, la más amplia. Esto se debió haber planteado en la Comisión de Acuerdo y que se vote en la Comisión de Acuerdo. Claro. El retiro no del pliego. No. La Comisión de Acuerdo hizo oídos sordos eso, ¿no? La Comisión de Acuerdo cumplió fielmente su cometido constitucional, y la Comisión de Acuerdo lo que discutió es si la jueza era idónea o no era idónea. Siguió adelante, Claro, con el proceso del periodo tacha, que se llama, con la entrevista. Después de tomar la entrevista, emite un dictamen, y después de emitir el dictamen, que es un dictamen favorable, luego al Pleno del Senado de la Nación. claro, es como vos decís, se cumplieron todos los pasos para que para que pueda llegar al tratamiento de si había acuerdo o no. Aparte, idoneidad por un lado, honestidad, bueno, con todos los requisitos que se cumplió, porque si vos me dirías a alguien que quiere meter por la ventana o por la claraboya, bueno, está bien, pero en este caso cumple con todos los requisitos. Ahora, fíjate vos que hasta ahora... Sí, te escucho. No, te quería agregar un detalle que no es menor, ¿no? Porque para quien nos esté escuchando parece que se trató solo pliego ayer. No. Ayer, en realidad, el que toma estado público por el escándalo que se autoinflige el Poder Ejecutivo con este tema, ¿no? Es uno de los 74 pliegos que aprobó el Senado de la Nación ayer. 74 pliegos lleva aprobado el Senado, porque había un atraso en la designación de jueces federales, todavía falta, pero bueno, se ha ido avanzando en eso, lo cual es muy positivo que así sea, porque estaban vacantes más de 120 tribunales en todo el país, sobre un total, creo que en este momento, incluyendo los jueces de la Corte Suprema, son 1020 jueces federales en todo el país. Es decir, que si vos tenés 120 vacantes, tenés más del 10%. Es una locura. Bueno, ya se había tomado la decisión de regularizar mandando esta cantidad de pliegos hasta que aparece el de esta doctora por portación de cuñado, digamos. Claro. Y además aclarémosle también a la audiencia que no se trata la cuñada del delincuente peligroso, ¿no? Se trata de la cuñada de, a mi modo de ver en este momento, el mejor periodista de investigación que tiene la Argentina. Supuesto, un prestigio nacional, internacional. Hay un mensaje nada subliminal, sino un mensaje directo, bien a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, a la libertad de investigar, con lo cual yo honestamente no entiendo a dónde se quiere llegar con esto, ¿no? Acordate que Milei, Abel querido, dijo que no se odiaba lo suficiente a los periodistas, pero ahora, días atrás, le agregó ni a los periodistas ni a sus parientes, ahora le agregó también a los parientes, que dice él que hay que odiar más todavía, ¿no? A veces parecería, cuando el presidente, primero que no hay que odiar a nadie, ¿no? Empecemos por ahí, ¿no? No hay que odiar a nadie. Y en segundo lugar, él parecería ser que es de la gente que se olvidó de cabeza, ¿no? ¿Te acuerdas del eslogan "no se olvide de cabeza"? Claro. Bueno, la muerte de José Luis Cabeza, que fue una bisagra en la historia del periodismo argentino, y encima él era un fotógrafo, no era periodista de investigación. En esa muerte era un cronista gráfico, como se llama. Exactamente, un cronista gráfico, es el término exacto. Bueno,
todos recordamos lo que fue la muerte de Cabeza y el eslogan que vino muchos años después, no se olviden de Cabeza. Parecería que vuelve desde los tiempos la figura de José Luis Cabeza, otra vez esa imagen, esa mirada bonachona, hasta inocente, de una persona que ha sido incinerada, que encima nunca se supo si es que lo mataron o lo incineraron vivo a Cabeza, ¿no? Exacto, fue horrendo ese crimen. No, tremendo. Bueno, por ese crimen que fue cometido en democracia hay que acordarse cuando incitamos esto al odio contra los periodistas, o como bien dice, no tan irónicamente Carlos Pañi todos los lunes, que el presidente dice que hay un 5% de periodistas creíbles y un 95% de periodistas que son unos delincuentes. Sí, exacto, entonces, eso es lo que dice. Parecería ser, dice, que el 95% de los periodistas que somos delincuentes somos los que decimos la verdad. No, bueno, es un capo Pañi. Ahora, yo lo que quiero, mira, te quiero, tanto a vos como a la audiencia, desde que comenzamos o que te estamos escuchando a vos sobre el tema, Abel, no hablamos nada de política, no metimos ninguna palabra o frase que tenga que ver este tema con la política. Vos hablaste de quién es la jueza, el currículum, lo que es todo, bueno, pero no hablamos de política, porque convengamos que esto políticamente se origina en una enorme pelea entre el presidente y Patricia Bullrich. Entonces, con ese condimento y demás, la pregunta del millón es cómo sigue esta historia. ¿Será como dice Milei? No, yo lo voy a tener indefinidamente a ese acuerdo, no voy a firmar el decreto para que se haga cargo. ¿Cómo sigue? Yo creo que la pelea con Patricia Bullrich o la interna viene de antes. No, por supuesto. Más allá de virtud y defecto de Patricia Bullrich, el presidente debería estarle agradecido. ¿En qué sentido Patricia Bullrich? Patricia Bullrich, es un poco fuerte la palabra que voy a decir, ¿no? Le adecentó el bloque de la Libertad Avanza en el Senado. Desde que entró como jefa del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, el bloque de la Libertad Avanza fue otra cosa. ¿Por qué? Porque una mujer con una larguísima trayectoria política, no importa si coincidimos o no. No. Y además hay que coincidir que es muy hábil políticamente Patricia Bullrich. Claro. En este caso particular, yo debo decir también, porque yo cuando la gente actúa bien, merece todo mi elogio. Me parece que fue una mujer muy valiente, que no se dejó torcer el brazo, y que además fue a golpear la puerta para decir que ella no era una traidora, no quería romper, no quería hacer nada, sino lo que quería es que se cumpla constitucionalmente con el acuerdo de pliego. Estamos desacostumbrados a ver estas cosas nosotros, ¿no? No, claro. Y a eso sumane también algo que debe provocar cierta urticaria, que dentro de las mediciones de los dirigentes políticos con posibilidad de hacer electos el año que viene, bueno, Patricia Bullrich tiene un caudal electoral para nada desdeñable. No, Abel, hoy en este momento ella supera en imagen positiva a Milei, lo supera. Con una particularidad que se viene dando en el mapa político argentino, que todos deberíamos observar sin excepción. Hay un cambio muy brusco en la sociedad argentina que me parece muy positivo en el sentido del sinceramiento. Fíjate vos que Patricia Bullrich viene de no entrar a un balotaje, a pesar que encabezaba las encuestas previas, no del balotaje, la primera vuelta. Llega muy bien posicionada la primera vuelta, queda tercera, no entra al balotaje. Y a pesar de eso, después entra como ministra de la Libertad Avanza, se afilia a la Libertad Avanza, porque todo eso pasa también. Claro. Y lejos de quedar mellada su imagen, bueno, ahí está, ¿no?
es una de las dirigentes, como bien decís vos, con mayor cantidad de intención de voto en este momento. Y en este caso en particular, que nada tiene que ver con las elecciones, sino con la responsabilidad cívica de hacer las cosas bien, yo insisto, ella adesentó ese bloque que era una comparsa, porque no se puede decir que era otra cosa, es increíble ese bloque. Bueno, Patricia Bullrich ahí ejerció una conducción y un liderazgo que lo cambió por completo ese bloque. Exacto. Todo el mundo esperaba que se vaya a pelear con Victoria Villarruel, no sé si será o no será amiga, pero tiene una relación de respeto. Y veo cómo se maneja dentro del Senado de la Nación, y evidentemente le dio otra imagen, por lo cual le da también otra espalda, ¿no? Oh, claro, políticamente, bueno, hay encuestas que dicen que si Milei la llevaría a Bullrich de vice para la reelección, ganaría tranquila, pero hoy vos le preguntas a Bullrich, ¿sí querés ser la vice de Milei? Tú vas a decir, vos estás loco. Yo tengo que encabezar, claro, si a mí hoy yo encabezo. Claro, entonces ahora el tema, más allá de lo político, es volver a esto. La Corte, ¿qué puede hacer, Abel querido, con este tema? ¿Le puede ordenar la Corte, más allá de que Milei no le dé o no bolilla, le puede ordenar y decirle, señor presidente, con todo el respeto y con toda su investidura, le decimos que usted debe ejecutar, debe cumplir esto y obligarlo a que la ponga en funciones a la jueza? El juez federal de turno de La Plata le puede decir eso. Ah, no, la Suprema, no, se hablaba de la Suprema Corte, a ver. No es competencia originaria de la Corte. Si se empieza a dilatar este nombramiento a la calenda griega, y ella interpone una acción judicial competente por el lugar donde tiene que desempeñar su cargo, el juez federal de turno en la ciudad de La Plata. Es el juez. Mira vos, claro, un juez federal de primera instancia, como debe ser. No, claro. No hay competencia originaria de la Corte. Que puede llegar a la Corte a través de diferentes apelaciones. También habría que ver si la Corte abriese eso, ¿no? La Cámara Federal de La Plata es una de las cámaras federales poderosas que tiene este país, tiene jueces prestigiosos, y de manera tal que esto es competencia de un juez federal de primera instancia. El desgaste político que podría significar semejante cosa, y la imagen de respeto de las instituciones hacia el exterior. Por no te olvides una cosa, Daniel, ¿no? El tema Libra no solamente se investiga en Argentina, sino se investiga en los Estados Unidos también. Claro. Que son las cosas que yo no puedo entender. O sea, o imagínate que aparezca, aunque sea un artículo chiquito en New York Times, por ejemplo, diciendo que a una jueza que es cuñada de quien investiga el caso Libra, o sea, ¿a quién le entra en la cabeza esa cosa, no? Claro. Porque además también hay otro tema que yo siempre, a mucha gente con la que yo converso, entre ellos vos que encabezás esa lista, les digo, Estados Unidos no es Trump, no. Trump es el presidente de los Estados Unidos, que dicho de paso no puede ser reelecto. Claro. Pero Estados Unidos no es Trump, no hay esa mimetización como suele haber con los poderosos de nuestro país. Estados Unidos es un país donde las instituciones tienen un funcionamiento de larga data, y ya hemos visto, como vos lo conversamos también al aire, lo que sucedió con el tema YPF, porque se pensaba que el tema YPF estaba perdido. Vino una corte que consideró que el fallo de primera instancia había que revocarlo y lo revocó. Bueno, entonces funciona como deben funcionar las instituciones. Después, como es la política exterior de los Estados Unidos, entonces eso podemos discutir. Ahora hablamos internamente, institucionalmente, los Estados Unidos tienen un sistema donde sí existe muy marcada la división de poderes, y a ver,
vos imaginate el escándalo que sería dentro del Senado de los Estados Unidos, que tiene el mismo sistema, nosotros ellos que se los copiamos, mejor dicho, de dar de acuerdo a los jueces federales. ¿Qué pasaría si el presidente de los Estados Unidos se opusiese al acuerdo porque una jueza era cuñada de alguien que escribió artículos por una causa que se investiga a Donald Trump? O sea, creo que no, es un escándalo. Trump se animaría tanto. No, creo que no. Por eso acá parecería que, bueno, vaya a saber cómo es esto. Bueno, Abelito, el tema lo vamos a seguir porque, como decimos, esto parecería que recién comienza. Vamos a ver qué pasa. Yo digo que ahora se abre un paréntesis por el tema del Mundial, pero después ya no, habrá que volver a ocuparse de todas estas cuestiones. Así que bueno, estaremos ahí para volver hay un paréntesis por el Mundial, pero no hay feria judicial por el Mundial. Feria judicial no. La justicia sigue trabajando. No, la justicia va a seguir, exactamente. Bueno, lo seguiremos entonces muy atentamente, porque también me queda otro tema, pero no quiero joder con eso ahora. Fue nombrado un nuevo juez federal de Salta, para Salta, el doctor Diego Anzorregui, que irá al juzgado federal de primera instancia número 2, pero bueno, para que hablemos sobre ese tema, pero bueno, será motivo para que la semana que viene te volvamos a convocar, mi querido Abel. Con todo gusto. Te mando un fuerte abrazo, gracias, mi hermano querido, como siempre. Gracias, Danielito querido, un abrazo grande. Chao.